¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En unos momentos dará inicio la 77ª sesión extraordinaria de 2016 del órgano de gobierno. En esta ocasión, el orden del día contiene 2 asuntos para autorización y 1 para conocimiento. El primer tema de autorización se refiere a la modificación al plan de exploración de la asignación AE 0082 Cinturón Plegado Perdido 08. Esta modificación corresponde principalmente a diversas actividades adicionales a realizarse en el año 2017 relacionadas con las estructuras Nobilis y Maximino. En segundo lugar, se presentará una propuesta de modificaciones a las bases de licitación de la primera convocatoria de la Ronda 2 relativas a cambios en las fechas para el acceso al cuarto de datos y para la inscripción a la licitación. Por último, como asunto para conocimiento, se informará sobre el convenio de colaboración celebrado entre la CNH y el Gobierno del Estado de Yucatán. Soy Carla Gabriela González, secretaria ejecutiva de la Comisión, y con esta agenda los esperamos en unos momentos más en la transmisión en vivo de la 77ª sesión extraordinaria de 2016 del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Hasta entonces. Buenas tardes, son las 5:32 de este 21 de diciembre de 2016. Damos inicio a la 77ª sesión extraordinaria del año y espero, queridos colegas, la última. Pregunto, secretaria ejecutiva, si tenemos quórum para iniciar sesión. Buenas tardes. Para tal efecto, pido a los comisionados que en el pase de lista se sirvan mencionar su nombre completo y su calidad de comisionado. Juan Carlos Cepeda, comisionado presidente. Alma América Porres Luna, comisionada presente. Sergio Pimentel Vargas, presente. Comisionado Héctor Acosta, presente. En razón de que se encuentran presentes 4 comisionados integrantes del órgano de gobierno, le informo que en términos del artículo 10 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, existe quórum y en consecuencia puede llevarse a cabo la sesión. Muchas gracias, secretaria. Por favor, de lectura la propuesta de orden del día. Con mucho gusto. Como el primer rubro es la aprobación del orden del día, el segundo rubro los asuntos para autorización. Dentro del mismo tenemos 3 puntos para autorización. El primero, la modificación de las bases de la licitación CNH R02 L01 diagonal 2016 correspondiente a la primera convocatoria de la Ronda 2. El segundo punto para autorización, la modificación al plan de exploración de la asignación AE 0082 Cinturón Plegado Perdido 08. Y como tercer punto de asuntos para autorización, el contrato de comercialización de los hidrocarburos del Estado, CNH-PMI 2017. En asuntos para conocimiento, tenemos un punto que es el convenio de colaboración con el Gobierno del Estado de Yucatán. Si están de acuerdo con el presente orden del día, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias, comisionados. El orden del día es aprobado por unanimidad y procedemos al primer asunto para autorización. Es la modificación de las bases de la licitación CNH R02 L01 diagonal 2016 correspondiente a la primera convocatoria de la Ronda 2. En desahogo de este punto del orden del día, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra el licenciado Marco Antonio de la Peña Sánchez, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Abogado general, adelante. Con su permiso, señor presidente. Como lo señala la Secretaría Ejecutiva, se pone a consideración de este órgano de gobierno la modificación del calendario de las bases de licitación de la primera convocatoria de la Ronda 2, cuyo objeto es adjudicar contratos de exploración y extracción de hidrocarburos en aguas someras, bajo la modalidad de producción compartida en 15 áreas contractuales.
así como también se hacen algunas precisiones a las bases, particularmente en criterios de precalificación que no modifican ni contenido ni alcance, simplemente es para darles mayor claridad. Para tal fin, el licenciado Martín Álvarez, quien es el presidente del comité licitatorio, nos va a dar todo el detalle, tanto del calendario como de las precisiones a las bases. Director General, adelante. Gracias, comisionados. Pongo a su consideración modificaciones a las bases de licitación de la licitación CNH-R02L01/2016 y pongo a su consideración el ajuste al calendario de la licitación, incluyendo el acto de presentación y apertura de propuestas. Este calendario tiene como objetivo mover las fechas más o menos 3 meses para quedar de la siguiente forma. Publicación de bases actualizadas y versión final del 22 de febrero de 2017 al 19 de mayo del 2017. Periodo para solicitar acceso a la información del cuarto de datos y realizar el pago del 11 de enero del 2017 al 21 de marzo del 2017. Acceso al cuarto de datos físico del 21 de marzo del 2017 al 16 de enero del 2017. Periodo para pagar inscripción y solicitar cita para precalificación del 13 de enero del 2017 al 24 de marzo del 2017. Recepción de documentos de precalificación del 31 de enero del 2017 al 27 de enero del 2017 al 31 de marzo del 2017 al 7 de abril del 2017. Periodo de precalificación quedaría del 10 de abril del 2017 al 12 de mayo del 2017. La publicación de lista de precalificados sería el 16 de mayo. El límite para solicitar autorización de la convocante para modificar la estructura de licitantes quedaría el 31 de mayo a más tardar la fecha límite, 31 de mayo del 2017. Límite para resolver la autorización de modificación se daría a conocer el 9 de junio del 2017 y el acto de presentación y apertura de propuestas del 22 de marzo del 2017 al 19 de junio del 2017. Como les comentaba, sería mover el calendario más o menos 3 meses para que los interesados, esto se deriva de solicitudes que han hecho interesados en participar en la licitación. Es el calendario que pongo a su consideración. De igual forma, se llevan a cabo en general algunas precisiones de forma que permiten dar mayor claridad a los requisitos previstos en las bases. Entre otros, se hacen algunas precisiones en los requisitos de precalificación que no modifican el criterio, simplemente permiten aclarar. Entre ellos, se permite que la opinión del tercero en materia de medio ambiente también pueda ser del 2016, se precisa que los estados financieros son auditados, no certificados, y se indica en algunos documentos si es original o copia certificada la que pueden presentar. Y también se hacen unas precisiones en general de que si un interesado participó en alguna otra licitación puede acreditar con la documentación presentada algunos de los requisitos de esta licitación. En términos generales, esas serían las modificaciones a las bases que someto a su consideración. Gracias, director general. Entonces, hemos recibido a través del portal de Rondas México la solicitud de diversas empresas para que se amplíen los plazos de la licitación, de la primera licitación de la Ronda 2, que es la llamada licitación 2.1, en donde se concursan, son 15 contratos. 15 contratos. 15 contratos en aguas someras. Correcto. Y conforme lo manifiestan diversas empresas, muchas de ellas participaron también ahora en la reciente licitación de aguas profundas. Correcto. Entonces requieren más tiempo que el equipo termine de analizar esta información. Entonces tenemos diversas solicitudes y en respuesta a ello es que se propone a este órgano de gobierno, colegas, la ampliación de los plazos de la 2.1, que yo creo que vale la pena recordar cuántas empresas han pagado el acceso al cuarto de datos. Al día de hoy han acreditado 17 empresas el acceso al cuarto de datos y ya 14 tienen la autorización. Entonces, hay una participación nutrida, hay mucho interés en la licitación 2.1 aguas someras. No obstante, se está solicitando por parte de diversos participantes tiempo adicional para poder analizar la información y cumplir con los procesos de precalificación.
Derivado de esa solicitud que hace la industria petrolera, se pone esta ampliación de plazo, colegas comisionados, a su consideración. Comisionado Pimentel, por favor. Y esto no, digamos, ¿cuál es la relación de este ajuste con la 2.2 y la 2.3? O sea, claramente este es solamente un ajuste para la 2.1. Para la 2.1. Pero las fechas de la 2.2 y de las 2.3, ¿cómo quedaron ahorita? ¿Cómo están, pues? Digamos, si recordarán, hace unas sesiones empatamos el calendario de la 2.2 con la 2.3 y el acto de presentación y apertura de propuestas de estas dos licitaciones, 2.2 y 2.3, es 12 de julio. Un mes después. Un mes después. Okay. Un mes después. Comisionado Acosta. Pues digo, en el mismo sentido, quizás podemos ir viendo cómo evoluciona el proceso de interesados y de inscritos y también de las preguntas que vayamos recibiendo para ver si hacemos equivalente este plazo adicional que estamos dando en la 2.1 también para la 2.2 y la 2.3, pero sería situación de estar observando el proceso. Correcto. Para quizás hacerlo coherente con esta modificación también. Lo cual yo les iré informando durante el proceso cómo se va desarrollando y la participación que vamos teniendo en ambos procesos. Nada más para cerrar este punto, igualmente que pudiera ser derivado de las propias solicitudes de información que están haciendo las empresas, como es el caso, que es más bien en respuesta a la solicitud que hacen por lo menos 3 empresas de manera formal a través de la página que está establecida para ello. Me parece, corríjame, el último dato, director general, fueron 4 empresas las que formalmente ingresaron esta solicitud de ampliación de plazo. Perfecto. Es correcto. Pero sí, yo creo que al final ese indicador es, yo creo que el más claro, más importante, ¿no? Cuando ya la industria se manifiesta, cuando ya tienes a un grupo de interesados que se están manifestando pidiendo la ampliación de plazo. Doctora. Simplemente, aunque todavía quizá no es el tiempo, pero los farm outs de Pemex no se piensa hacer en cuanto a las fechas, sobre todo en el caso de Aguas Someras. Todavía no es el tiempo de decir las fechas de los farm outs de Pemex. Es correcto, todavía no. Pero está en se podría después está en proceso Allín, y bueno, lo estaremos viendo próximamente, ¿no? Presumiblemente a inicios del próximo año y ahí, ¿no? Ahí tendremos oportunidad de ver las mejores fechas. Ya se podrían considerar tomando en cuenta estos movimientos de ajuste de calendario. Correcto. Muy bien, ¿algún otro comentario? Bien, entonces, si es tan amable, secretaria ejecutiva, leer la propuesta de acuerdo. Con mucho gusto. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y 27ª de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 17 de las disposiciones administrativas en materia de licitaciones de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos y 13, fracción primera, inciso D del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno aprueba, en los términos en los que fueron enviados a los comisionados para la sesión, las modificaciones a las bases de la licitación CNH R02 L01 diagonal 2016 de la primera convocatoria de la Ronda 2. Dichas modificaciones deberán publicarse en la página www.rondasmexico.gov.mx. Muchas gracias, secretaria. Colegas comisionados, si están a favor de este acuerdo, les pido sean tan amables de levantar la mano. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. Continuaríamos entonces con el siguiente punto de los asuntos para autorización. Es la modificación al plan de exploración de la asignación AE 0082, Cinturón Plegado Perdido 08. En desahogo de este punto del orden del día, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra la comisionada Alma América Porres Luna, en su calidad de comisionada ponente. Muchas gracias, secretaria, comisionado presidente. Adelante, doctora. Me gustaría simplemente, como antecedente, poner en contexto esta solicitud de modificación al plan de exploración de la asignación AE 0082, Cinturón Plegado Perdido 08, en el sentido de qué detona esta solicitud. En realidad esta solicitud detona una autorización una autorización que viene en paralelo de un pozo que se encuentra en esta asignación del pozo Nobili 101,
en el cual cuando llegó esta solicitud o se observó por la parte técnica que pues ya no estaba compatible con los pozos que se habían considerado en el plan original que había presentado Petróleos Mexicanos en su plan de exploración en esta asignación. Entonces, cuando se verificó esta congruencia con el número de pozos que se iban a realizar en esta asignación y el pozo que se estaba proponiendo para su autorización, se le solicitó a Petróleos Mexicanos que lo hiciera congruente y para eso a realizar una modificación en el plan de exploración de la asignación correspondiente, en este caso de la cinturón plegado perdido. Para esto, Petróleos Mexicanos realiza como antecedente esta modificación. Si nosotros recordamos en sesiones pasadas, normalmente hemos traído como operador de Pemex solicitudes de modificación de planes de exploración de asignaciones, sobre todo por reducción de áreas en las asignaciones. Y en este caso, pues va a ser la primera solicitud que tenemos de modificación de un plan de exploración, porque ha agotado las actividades que tenía planeadas en la asignación correspondiente. Yo pediría a las áreas técnicas, en este caso al doctor Faustino Monroy, titular de la Unidad Técnica de Exploración, y a los directores correspondientes, tanto del área de exploración como de evaluación económica, que nos hagan la presentación del tema para que nos puedan explicar cómo está planeando Pemex realizar esta modificación de este plan. Por favor. Adelante. Okay, buenas tardes, gracias, comisionada, comisionados, comisionado presidente, con su permiso. La solicitud de Pemex, efectivamente, parte de lo que la doctora ya explicó. Esta asignación están en el cinturón plegado perdido. Es una área importante para Petróleos Mexicanos, es una de las más prolíferas. Se tienen 2 pozos ahí ya productores descubiertos en su asignación y producen un aceite de alta calidad, ¿no? Aceite ligero y superligero, ¿no? Entonces, la perforación del pozo de la localización Nobilis 101 obviamente agrega mucho más valor a esta asignación. Entonces, con su permiso, comisionado presidente, podemos dar la palabra al director general de dictamen de exploración, el doctor Felipe Ortuño, quien nos va a explicar la parte de antecedentes, la opinión técnica y después pasaremos a la opinión económica y por último al dictamen. Gracias. Bien, esta presentación la vamos a eslabonar en 4 partes, es decir, va a la parte de antecedentes, la opinión técnica, enseguida la opinión económica, para finalmente terminar con el dictamen que se propone a este órgano de gobierno para la emisión de la resolución respectiva. Primero, el marco de referencia. Aquí tenemos justamente localizada la asignación AE0082, cinturón plegado perdido 08, a la cual me voy a referir enseguida nada más como cinturón plegado perdido 08, y en esta localización vemos justamente que la superficie de la asignación es de 917 kilómetros cuadrados. La información exploratoria en que se apoyaron para la perforación de los pozos es la sísmica 3D, que cubre parcialmente la superficie, 781 kilómetros cuadrados, estudios electromagnéticos y los estudios que se han derivado a partir de esta información dura. Como ya se mencionó, hay 2 pozos productores de aceite y gas, es decir, el Mirus 1 y el Maximino 1DL. Aquí aparece el Maximino 1DL y un Maximino alterno que se perforó muy cerca de esta localización. El tipo de hidrocarburos se confirma que es aceite ligero y superligero, y los estudios que se han realizado en esta asignación pues han llevado a
identificar diferentes prospectos exploratorios y también oportunidades exploratorias. Entre los prospectos exploratorios ya documentados se puede mencionar el Nobili 101 y el Maximino 2001, que son objeto de este planteamiento de modificación al plan, y además otros que también son importantes de acuerdo con los datos que se mencionan aquí, es el Chachiquín número 1, el Icaria y otros más. En la siguiente lámina vemos, digamos, la secuencia, la línea de tiempo para llegar justamente a este día a proponer el plan modificado de exploración. La solicitud de modificación al plan de exploración fue presentada por Pemex el 14 de noviembre y del 14 de noviembre al 21 de diciembre, el día de hoy, pues sucedieron 3 eventos importantes. Fue justamente la prevención de información faltante, la atención a la prevención por parte de Petróleos Mexicanos y la evaluación del dictamen de la modificación al plan de exploración. En este planteamiento que hace Petróleos Mexicanos, los objetivos que está planteando son evaluar el potencial petrolero del Play Oligoceno inferior y comprobar la continuidad y presencia de los intervalos productores del Eoceno inferior, además realizar o continuar los estudios exploratorios adicionales para reducir la incertidumbre en la prospección total del área e incorporar el recurso prospectivo asociado a las localizaciones Nobili 101 y, en su caso, a la localización Maximino 2001, como lo vamos a ver en dos escenarios. Enseguida, el planteamiento y los argumentos y la información presentada por Petróleos Mexicanos contiene dos escenarios. Para arrancar, está planteando una etapa de estudios que van a durar todo el tiempo que estén en perforación los pozos, es el modelado y evaluación de sistemas petroleros, la identificación y evaluación de plays, la identificación y evaluación y selección de prospectos. Entonces, con estos insumos, inicia la perforación del pozo Nobilis 1 en una trayectoria direccional. Dependiendo del resultado de la trayectoria direccional, si resulta productor el horizonte Eoceno inferior, entonces se va a la perforación de Maximino 2001, de tal manera que en esta trayectoria, en un segundo escenario, estaría con unos indicadores de recurso prospectivo de 88 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y con un pronóstico de incorporación de reservas de 88 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Ahora bien, en caso de no resultar productor el horizonte Eoceno inferior, entonces esa perforación esa perforación direccional se tapona y se regresa a la trayectoria vertical, de tal manera que aquí estaría explorando una estructura más alta, cuyos indicadores son un recurso prospectivo de 77 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y una incorporación de reservas de 57 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Es decir, sea un escenario u otro, si es el escenario 1, el objetivo sería la evaluación del Play Oligoceno inferior y la confirmación de la extensión del yacimiento Eoceno inferior, y en caso de que se decida por el escenario 2, sería la evaluación del Play Oligoceno inferior para pasar después a una etapa de evaluación, caracterización inicial del yacimiento. Y esto lo podríamos ver muy bien también o ejemplificarlo en la imagen que vemos en la lámina siguiente, en donde vemos, por favor, en donde vemos justamente la sección sísmica. Es una sección sísmica que es transversal a la estructura, de tal manera que vemos una estructura superior aquí, desde el Mioceno superior hasta el Eoceno inferior, limitado por fallas, y vemos una estructura inferior, de tal manera que, hablando de los escenarios, si nada más está involucrado el pozo Nobilis 1,
inicialmente harían la perforación direccional hasta el objetivo del Eoceno inferior. Y entonces, en caso de resultar productor, en caso de tener éxito, entonces está comprobando justamente la existencia de un yacimiento aquí, de tal manera que por el sistema de presiones en el sistema petrolero del área, si se está comprobando la existencia de un yacimiento en una parte más baja, en la estructura más alta, en toda lógica tendría altas probabilidades de tener también acumulación, de tal manera que una vez comprobado el yacimiento aquí, pues entonces se saldría y se va al siguiente pozo. Pero si no encuentra yacimiento en esta parte, entonces se salen de la trayectoria direccional y entran en una trayectoria vertical para confirmar la extensión del yacimiento en esta estructura superior. Ahora bien, en caso de que se encuentre acumulación aquí en la estructura inferior, en la siguiente lámina podemos ver ya la localización Maximino 2001. Solo en ese caso, en que se encuentre una acumulación en esa estructura más baja, se perfora la localización Maximino 2.1 ya con un objetivo nada más de oligoceno inferior y con un recurso prospectivo de 88 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. En la siguiente estamos viendo la calendarización de esta etapa adicional, es decir, esta etapa es la etapa final del periodo inicial de exploración del título de asignación otorgado a Petróleos Mexicanos. Y vamos, prácticamente está desde diciembre de 2016 hasta agosto, en fecha en la que termina el periodo inicial de exploración. De tal manera que están aquí programados estos 5 estudios que van a durar todo este periodo final del periodo inicial de exploración. Tenemos también la perforación del prospecto del escenario 1, en donde se perfora Nobilis con trayectoria direccional y Nobilis también con trayectoria vertical, y aquí están los tiempos establecidos, es decir, con una duración de 4 meses la trayectoria direccional y con unos 6 meses la trayectoria vertical. Ahora bien, en el escenario 2, tenemos Nobilis 101 en su trayectoria direccional y, como había mencionado, de encontrar justamente acumulación en esa estructura baja, entonces ya comprobado, pues sale de Nobilis, se moviliza a Maximino 2001 y se hace el pozo con trayectoria vertical con una duración de 3 meses. En la siguiente lámina vemos ya, digamos, la imagen del plan de exploración propuesto inicialmente en comparación con las modificaciones que están en el plan modificado. Aquí vemos la actividad física, en verde están las modificaciones que están propuestas, es decir, del periodo de 2015 a 2017 se había planteado primero 12 estudios exploratorios, realmente la actividad exploratoria tuvo mayor intensidad, llegando a 29, se había planteado un procesamiento sísmico de 250 kilómetros cuadrados y se van a 2.085 al término de 2017. Y bueno, en el plan de exploración de Ronda Cero realmente estaba planteado la perforación de un pozo en 2015 que no se hizo y un pozo en 2017, de tal manera que en la realidad se perforaron 2 pozos en 2016, es decir, el que estaba programado en 2015 y se adelantó el pozo que estaba programado en 2017. De tal manera que luego pasamos al plan modificado en el escenario 1, en el cual al término de 2017 se perforarían 3 pozos, o bien en el escenario 2 se perforarían 4 pozos. ¿Qué implicaciones tendría esto en inversiones? La inversión planteada originalmente en el plan de exploración de Ronda Cero ascendía a 4.005 millones, en el escenario 1, con la perforación ya ahora de Mirus 1, Alaminus 1 y Nobilis 1, habría una inversión al término del periodo inicial de exploración de 5.380 millones de pesos, y en el escenario 2,
Mirus 1, Alaminus 1, Nobilis 1 y además Maximino 2001 con una inversión de 5.142 millones de pesos. Estos dos escenarios representan incrementos en la inversión inicialmente planteada por la empresa productiva del Estado, de tal manera que en el escenario 1 estaría incrementando en 34% la inversión y en el escenario 2 se estaría incrementando en 28%. Y bueno, hasta aquí, digamos, es el planteamiento técnico de la perforación de 1 o 2 pozos. Y pasaríamos entonces, si lo permite, comisionado presidente, a la opinión económica. Por favor, directora general. Muchas gracias, comisionado. Respecto a la opinión económica, dividimos el análisis en 2 partes. Vamos a revisar el programa de inversiones que corresponde al trabajo que van a ejecutar en 2017 y vamos a revisar la evaluación económica que podría derivarse de cada uno de los 2 escenarios presentados. Respecto al programa de inversiones, rápidamente, la forma en la que lo presenta Pemex es de acuerdo a los lineamientos de presentación de planes, dividido a nivel subactividad. Entonces hacemos el análisis a nivel subactividad, pero al final la aprobación del programa de inversiones se da a nivel global. Para entrar un poquito en detalle sobre lo presentado en el programa de inversiones, le voy a pedir a Jesús Carrillo que nos dé la información. Con su permiso, comisionado presidente, comisionada, comisionados. El primer escenario, primero que nada, describir los 2 escenarios sería la siguiente diapositiva. Aquí estamos observando la inversión que se derivaría de cada uno de los escenarios. En el escenario 1 se estaría hablando de 150 millones de dólares y medio y esto corresponde prácticamente en su totalidad a la perforación del Pozo Nobilis 101 en su trayectoria direccional y su trayectoria vertical. En el escenario 2 el monto programado sería de 137 millones y un poco más de 600 mil dólares y este correspondería a la perforación de la trayectoria direccional del Pozo Nobilis 101 y la perforación del Pozo Maximino 2001. Como podemos ver, además de que prácticamente todo se va en la perforación de los pozos, los demás costos que se tienen contemplados son administrativos, que están en la subactividad general, y los estudios que ya mencionó el doctor Ortuño para la perforación y que están relacionados con la perforación de los pozos. Ambos, tras un análisis correspondiente con una base de datos de costos internacionales, podemos observar que ambos escenarios se encuentran en rango. El rango que se estableció para el escenario 1 iría de los 145 millones de dólares a los 194 millones de dólares y el escenario 2 iría de los 123 a los 164 millones de dólares. Entonces, cada uno de los escenarios se encuentra en rango, por lo tanto, lo vemos como viable, digamos, en cuanto a el programa de inversiones. En cuanto a la evaluación económica, primero el operador PEP nos entregó las premisas, la tasa de descuento, el tipo de cambio que se utilizó, la equivalencia gas, petróleo, crudo equivalente, los precios tanto de aceite como de gas y condensados. Y digamos, aquí lo que estamos viendo es un estimado de toda la vida de los potenciales campos. Es decir, aquí no solo se cuenta lo que ya nos platicó el doctor Ortuño, que se incorporaría de reservas con los pozos que se estarían perforando el 2017, sino a lo largo de toda la vigencia de la asignación. En el escenario 1, en el caso medio, estarían incorporando hasta 262 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, digamos potencialmente, y en el escenario 2, en el caso medio, estarían incorporando hasta unos 338 millones de petróleo crudo equivalente. Esto es, digamos, una estimación inicial. Obviamente, todo dependerá de muchas cosas que pudieran pasar entre hoy y el inicio del desarrollo.
Y a continuación presentamos los indicadores principales de estos potenciales descubrimientos y digamos con desarrollos que se establecen también como potenciales. Y lo que encontramos, lo que entrega el operador antes y después de impuestos son proyectos obviamente muy rentables antes de impuestos, después de impuestos siguen siendo positivos, obviamente tienen que ser lo menos, pero observamos en ambos casos que se tendría una rentabilidad positiva. Por lo tanto, digamos como conclusiones en la opinión económica, pues vemos que los programas de inversiones se encuentran dentro del rango respecto a los precios de mercado y las evaluaciones económicas realizadas muestran proyectos rentables antes y después de impuestos bajo el régimen fiscal actual. Entonces, dicho lo anterior, y habiendo valorado la argumentación de Pemex y en vista del valor que actualmente tiene esa asignación cinturón plegado perdido 08, nos permitimos proponer a este órgano de gobierno, la Dirección General de Dictámenes de Exploración, la Dirección General de Estadística y Evaluación Económica, emitir el presente dictamen en sentido favorable para la aprobación por parte de la Comisión de la modificación al plan de exploración asociado a la asignación en comento. Además, también se llegó a la conclusión de que la aprobación de las modificaciones al plan de exploración implica necesariamente que PEP complete uno de los dos escenarios documentados, de acuerdo a la siguiente secuencia de operaciones que se llevará a cabo en 2017, tal como se presentó en el cronograma de actividades. Número 1. PEP deberá realizar todos los estudios exploratorios descritos en la propuesta de modificación al plan de exploración. Número 2. En el marco del escenario 1, PEP procederá a realizar la perforación del pozo Nobilis 101 en su trayectoria direccional para evaluar el play oligoceno inferior y confirmar la extensión del yacimiento eoceno inferior descubierto en el pozo Nobilis 1, en la parte baja de la estructura. En caso de un resultado no exitoso en este último objetivo, PEP procederá a perforar una trayectoria vertical del mismo pozo con los mismos propósitos en la parte alta de la estructura. Número 3. En caso de que la perforación direccional del pozo Nobilis 101 confirme producción en el yacimiento del horizonte del Eoceno inferior, PEP continuará en el escenario 2 con la perforación del pozo Maximino 2001, con el propósito de evaluar el play oligoceno. En ambos escenarios, PEP deberá contar con las autorizaciones correspondientes. Asimismo, es preciso mencionar que PEP notifique a la Comisión oportunamente cuál de los dos escenarios llevará a su debido término. Muchas gracias. Doctora. No, es tal cual. ¿Otro comentario, colegas? Comisionado Sergio Pimentel. Solo destacar que la metodología que aplicó el equipo económico, la Dirección General de Estadística y Evaluación Económica, corríjanme, es exactamente la misma que hemos aplicado para otros operadores petroleros que ya han sido aprobados sus planes. No es el mismo caso ahora respecto a esta solicitud de Petróleos Mexicanos, ¿no? De acuerdo, comisionado, es la misma metodología y las mismas fuentes de información también, una base de datos internacionales. Muy bien. Muchas gracias. Comisionado Acosta. Sí, gracias, presidente. Me parece que es interesante la forma en la que se está planteando la aprobación de esta modificación al plan de exploración, en razón de que nos da una opción para efecto de las actividades que se van realizando en relación con su éxito, y que no cierra la puerta para efecto de realizar ciertas acciones, y si no son exitosas, entonces regresar otra vez a la comisión y solicitar otras adicionales. Entonces me parece que esta forma de presentar este plan, esta modificación a este plan, podría ser una buena práctica para otro tipo de autorizaciones que le permitan al operador tomar acciones dependiendo del resultado de las primeras perforaciones. Totalmente. Sí. Doctora. Bueno, o sea, un poco aprovechando el comentario del comisionado Acosta,
efectivamente, creo que nos puso a trabajar un poco más, desde luego, desde el punto de vista técnico, para poder plasmar en el acuerdo claramente los dos escenarios. Pero sin lugar a dudas, creo que sí deja la apertura al operador de poder realizar cualquiera de los dos escenarios sin traer de nuevo a la comisión una nueva modificación. Entonces, creo que estos escenarios pueden ser un medio para que los operadores puedan plasmar en un plan de exploración, sobre todo cuando existe una cierta incertidumbre en las mismas operaciones, la manera de seguir operando sin traer ciertos tiempos de trámites con la misma comisión. Pero bueno, creo que aquí tuvimos también algunas reuniones de trabajo con el mismo operador para poder clarificar estos dos escenarios y que quedara plasmado, primero entenderlos y después que quedara plasmado en este plan, en esta modificación de plan y en el mismo acuerdo que se va a tomar en este momento y esperemos que sea digamos, de manera positiva. Muchas gracias, doctora. Doctor, adelante. Quisiera agradecer al grupo del trabajo, al grupo multidisciplinario por este trabajo. Creo que sí como dijo la doctora Loamérica, nos puso a trabajar bastante para el análisis de cómo podemos llegar a la parte de dictamen técnico, a la parte económica, ¿no? Y creo que de esta forma estamos trabajando mucho mejor y obviamente con el respaldo de la doctora. Muchas gracias, doctor Monroy. Muchas felicidades al equipo. Gracias, doctora, por conducir estos trabajos. ¿Algún otro comentario? Bien, secretaria ejecutiva, por favor, de lectura a la propuesta de acuerdo. Con mucho gusto. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y 27ª, 38 fracciones primera y tercera de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 7 fracción tercera, 44 fracción, perdón. ¿Qué pasa, secretaria? Pensé que me había equivocado en algo. No, va usted muy bien, adelante. Hasta ahora. Es fin de año. Perdón, 7 fracción tercera, 44 fracción primera, Ok, le ganó la emoción navideña a la secretaria ejecutiva. Es la última sesión. A ver, comisionado, muchas gracias. Con mucho gusto. Con fundamento en los artículos 22, fracciones 1, 3 y 27, 38, fracciones 1 y 3 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 7, fracción tercera, 44, fracción primera y 47, fracción quinta de la Ley de Hidrocarburos, 13, fracción segunda, inciso F del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba la modificación al plan de exploración correspondiente a la asignación AE 0082, cinturón plegado perdido 08. Está a su consideración. Muchas gracias, comisionado Acosta. Nos da mucho gusto el ánimo navideño que ya adelantó la secretaria ejecutiva. Colegas, si están a favor, les pido sean tan amables de levantar la mano. Muchas gracias. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. Si no tienen inconveniente, procedemos con el siguiente punto de los asuntos para autorización. Es el contrato de comercialización de los hidrocarburos del Estado, CNH-PMI 2017. En desahogo de este punto del orden del día, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra el licenciado Marco Antonio de la Peña Sánchez, titular de la Unidad Jurídica de la Comisión. Abogado general, adelante. Con su permiso, señor comisionado presidente, señores comisionados, en este punto, como señala la secretaria ejecutiva, se pone a consideración la autorización para formalizar el contrato de comercialización de hidrocarburos del Estado para el ejercicio 2017. A manera de antecedente, si recordamos, el pasado 8 de diciembre este órgano de gobierno autorizó la firma del contrato de comercialización de hidrocarburos del Estado entre la Comisión Nacional de Hidrocarburos y PMI Internacional, Comercio Internacional, que es una filial de Pemex, en cumplimiento a lo dispuesto por el transitorio octavo de la Ley de Hidrocarburos.
En el mismo acuerdo nos mandató este órgano de gobierno para que una vez que fuera formalizado diéramos aviso de su firma. En cumplimiento al acuerdo, el 13 de diciembre se formalizó este contrato de comercialización y del mismo damos cuenta en esta sesión, inclusive se adjunta una copia del contrato que fue firmado. Ahora bien, con el propósito de dar continuidad tanto material como contractual y jurídica a los servicios de comercialización de los hidrocarburos, si gustas pasar a la siguiente, objeto del contrato marco, con fundamento en el artículo 23, fracción tercera del reglamento interno de la Comisión, se propone a este órgano de gobierno que se celebre un nuevo contrato de comercialización entre la Comisión Nacional de Hidrocarburos como representante del Estado y PMI Comercio Internacional SADCB, filial de Petróleos Mexicanos, en los mismos términos y condiciones del contrato marco que ya suscribimos el 13 de diciembre, con la única diferencia que la cláusula 28ª establecerá que el contrato tendrá vigor desde la fecha de su firma hasta el 31 de diciembre de 2017, misma que no tendrá lugar a prórroga ni renovación alguna, de conformidad con el artículo transitorio 8º de la Ley de Hidrocarburos. Para tal efecto adjuntamos a la ficha el modelo del contrato a celebrar, que es exactamente el mismo, salvo esta diferencia, y la copia del acuerdo referido del día 8 de diciembre. En este contexto, la propuesta de acuerdo, no sé si quieran que la lea o... Secretario, ¿cómo se siente? Para, Yo procedo a la lectura. leer la propuesta de acuerdo. Bien, adelante, secretario. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y 27ª de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, transitorio 8º de la Ley de Hidrocarburos, 3, fracción tercera de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y 13, fracción primera, inciso F del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno, primero, toma conocimiento de la suscripción del contrato de comercialización del 13 de diciembre de 2016. Segundo, autoriza la suscripción de un nuevo contrato de comercialización en los mismos términos que el referido en el punto anterior, con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, sin lugar a prórroga o renovación alguna. Tercero, autoriza al titular de la unidad jurídica llevar a cabo las adecuaciones que resulten necesarias al nuevo contrato de comercialización, siempre y cuando no impliquen modificaciones sustantivas o de fondo. Y como punto 4, instruye a la Dirección General de Contratos para que una vez suscrito el referido contrato de comercialización, lo informe al órgano de gobierno. Muchas gracias, secretaria. Colegas, pues bien, como señaló el abogado general y ahorita se lee en la propuesta de acuerdo, es darle continuidad a lo que ya antes había aprobado este órgano de gobierno para el ejercicio 2016, poderlo hacer extensivo hasta el 2017, no más allá de eso, porque hasta ahí nos permite el transitorio 8º de la Ley de Hidrocarburos, que es asignar de manera directa a Pemex, PMI, la comercialización del hidrocarburo del Estado. Pues está a su consideración. Comisionado Acosta. Una pequeña precisión en el punto 2, en la última parte que dice, sin lugar a prórroga o renovación alguna, podría ser que PMI ganara la licitación cuando la emitamos. Entonces, ahí habría una renovación, no derivada de esta instrucción, sino una renovación por efecto de la licitación. Quizás una precisión mínima, pero podríamos... Sin prórroga podría quedar. O sin prórroga en los términos del artículo transitorio 8º. Exacto, quizás para hacer presión de que PMI sí puede volver a hacer si gana la licitación. Si gana la licitación. Me parece muy bien. Solo si gana la licitación. Entonces, ¿les parece que le podemos poner sin lugar a prórroga conforme a lo que establece? En el transitorio 8º de la Ley de Hidrocarburos. ¿Les parece bien? Muy bien. Con esa precisión que apuntó el comisionado Acosta, colegas comisionados, ¿alguna otra observación? Pregunto si están a favor, sean tan amables de levantar la mano. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. Terminamos los puntos de autorización y continuamos con los asuntos para conocimiento. El tema que traemos el día de hoy es dar a conocer el convenio de colaboración que se celebró con el gobierno del estado de Yucatán. Si no tienen inconveniente, les informaré sobre el mismo. Por favor. El día 13 de diciembre
el licenciado Rolando Rodrigo Zapata Bello, gobernador constitucional del Estado de Yucatán, y el comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, así como el presidente de la Junta Directiva del Parque Científico Tecnológico de Yucatán, el doctor Raúl Humberto Godoy Montañez, suscribieron un convenio de colaboración con el objetivo de que se desarrolle y se mantenga la Litoteca Nacional de la Industria de Hidrocarburos con una sede en el estado de Yucatán, en la localidad de Sierra Papacal, municipio de Mérida, Yucatán. Esta sede contará con información relevante para investigadores, inversionistas, generando productos y servicios con valor agregado para el sector hidrocarburos, con la finalidad de resguardar los núcleos de roca que se vayan obteniendo a partir de la perforación de los pozos. Y comentar que ya se cuenta con un diseño de ingeniería, una arquitectura de dicha litoteca y que su construcción comenzará a mediados del próximo año. Es para conocimiento de este órgano de gobierno. Muchas gracias, secretaria. Efectivamente, el gobierno de Yucatán cuenta con un parque científico y tecnológico en las afueras de Mérida, un parque en el que están concurriendo distintos institutos de investigación y empresas de tecnología, inclusive varias de ellas relativas a la actividad de hidrocarburos, y es un lugar muy conveniente para tener una de las sedes de la Litoteca Nacional. La Litoteca Nacional es parte de lo que la ley estableció como el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, que es responsabilidad de la Comisión Nacional de Hidrocarburos administrar la información, no solo digitales, la sísmica, los registros de pozos, sino las muestras de roca y fluidos. Entonces, este órgano de gobierno ya previamente había resuelto establecer como una de las sedes de la Litoteca Nacional, una ubicada en este centro, en este parque científico y tecnológico del estado de Yucatán. El estado de Yucatán y el parque industrial y tecnológico donaron el espacio para que la CNH pueda tener ahí una litoteca. Lo celebramos y lo agradecemos, y estaremos informando a este órgano de gobierno el avance que tiene la construcción de esta litoteca. ¿Algún comentario? Bien. Secretaria Ejecutiva. Dado que se trata de un asunto para conocimiento, no se registra votación, comisionados. Comisionado presidente, ha sido desahogado en su totalidad el orden del día. Muchas gracias, secretaria Ejecutiva, y nuevamente muchas gracias por su buen ánimo en este cierre de órgano de gobierno. Con eso terminamos esta última sesión de este año. Les agradezco mucho, queridos comisionados, su talento, su trabajo, su compromiso, y a todo el equipo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. También un especial agradecimiento y un abrazo a quienes nos han dedicado su tiempo y su inteligencia para vernos por internet y analizar lo que aquí presentamos. Muchas gracias a todos. Feliz Navidad.